Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Me he dado cuenta de que todas las fotos de mi Instagram son marrones. Pizza, pasta, bollos... ¿Qué te voy a contar? Entonces he pensado que ya que llega el veranito podemos hacer una ensalada que esté rica. Que por cierto, yo no digo nada, pero si no me seguís en Instagram, es gratis. Ahí lo dejo. Volviendo al tema de la cocina, vamos a preparar una ensalada niçoise. Esta ensalada es de origen francés y lleva verduras crudas, algún encurtido, huevo, a veces atún, anchoa... Técnicamente no lleva ni arroz, ni pasta, ni patata, aunque vamos a poner un poquito de patata que yo creo que le da un toque así igual. Vamos a empezar con la lechuga, troceando y mezclando un poco de lechuga trocaredo, hoja de roble verde y roja. Lo ideal es comprar lechuga y limpiarla, etc. Aunque si consideráis que es mucha cantidad, podéis comprar una bolsa preparada. Ahora vamos con las verduras. La patata, la judía y el huevo simplemente los vamos a hervir y los vamos a reservar hasta que estén fríos. Es importante que después de hervir un alimento cortemos la cocción con un poco de agua con hielo, ya que si no el ingrediente seguirá cocinando con el calor residual. El tomate lo vamos a cortar a gajos. El pimiento a dados de medio centímetro aproximadamente. Las aceitunas las vamos a deshuesar y el atún y las anchoas las vamos a seleccionar. Por otra parte vamos a preparar la vinagreta mezclando 40 ml de vinagre de vino, 2 gramos de sal y vamos a disolver. Después picamos un poco de perejil, albahaca y estragón y lo añadimos a la mezcla. Por último añadimos 100 ml de aceite de oliva y listo. Si queréis más información sobre vinagretas para ensaladas, os dejo un vídeo en la tarjeta de arriba. Ahora vamos a poner la lechuga en un bol, vamos a añadir la vinagreta y lo vamos a mezclar bien. Colocamos en un plato, luego el resto de los ingredientes y ya la tenemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y compartir. Recordad que tenéis los ingredientes y el escandallo en la cajita de información y en mi página web, y que podéis encontrarme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Si hacéis la receta, esta o cualquier ensalada que os quede bien maja, etiquetadme y utilizad el hashtag SGC18 y hasta la semana que viene. ¡Adiós!